Días. Ya. ¿Se me escucha bien? ¿Ya? ¿Bien? Ah. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos construir una iglesia en este Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros queremos el cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, ah, así que podamos vivir glorificando a Dios. Dios, te- también te damos gracias por tu permitirnos durante semana pasada seminario de la Biblia de Distrito 2. Mm, Aunque nosotros no sabemos que cuántas almas se han sido salvado por medio de este seminario, pero tú sabes, guíales para que podamos estar en la iglesia, para que reciban ah, la guía de Dios. Y también hay varias almas en Chimbote todavía no han recibido la salvación por tu palabra. Dios, guíales y también nuestra familia y los que están a nuestro alrededor, también guíales para que reciban la salvación por tu palabra. Hoy día estamos aquí para escuchar tu palabra. ah, Danos tu palabra para alimentarnos. Por favor, Señor, estás con nosotros para alimentarnos aquí. Ah, En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya, hermanos, cámara podría bajar poco, ya, por favor. Ya. Hermanos, algo que pod- poco más bajo, porque desde ahora quizás los hermanos hacerá un sermón fragmento, porque hay algo que quiero decir antes de empezar a aprender la palabra de hoy. Ah, Hay una pregunta que mucha gente me ha hecho. ¿Las mujeres deben usar falda? Ya, en Perú. Ya. Yo lo consideraba una cuestión, cue- cuestión simple, pero muchísima gente me lo preguntado, ¿ya? Creo que en muchas iglesias de Perú enseñan que las mujeres deben usar falda, ¿ya? En Perú, ya verdad, la gente le da mucha importancia a la apariencia, ¿sí? Es verdad. Escuché que algunos ni siquiera reciben el folleto si la apariencia no es adecuada, ¿es verdad? Ah, yo vine de Corea. Corea es un país muy desarrollado económicamente. Ya no lo digo para resumir de mi país. En los países ricos la gente viste ropa muy cara. La apariencia de las personas es mucho más cuidada y usan ropa más elegante y cosméticos de lujo. Pero por eso, cuando vine a este país y observé a la gente,
no noté una gran diferencia entre los que se arreglan mucho y los que no. No lo digo para menospreciar a Perú, porque ahora Perú también se ha convertido en mi país también. ¿Ya? Entre los peruanos hay quienes se esfuerzan en cuidar su apariencia. Y también hay quienes buscan a los demás por la apariencia. Pero desde mi perspectiva de alguien que viene de un país más desarrollado, no veo gran diferencia. Todo me aparecen más o menos iguales. Por eso no me dejo llevar por la apariencia para buscar a alguien. Y así puedo enfocarme más en el alma de las personas. Pensé que cuando Jesús vino a este mundo, Él habría sido así. ¿Ya? Una persona que tiene mucho dinero y otra que no lo tiene. ¿Ya? Uno guapo y otro feo. ¿Ya? Uno que se baña con limpieza y otro sucio. ¿Ya? O los ojos de Jesús no habría habido gran diferencia. Es verdad. Jesús vino del cielo santo. En sus ojos no había gran diferencia entre uno con apariencia arreglada y otro sucio en este mundo humano. En sus ojos no había gran diferencia entre el que tiene mucho dinero y el que no lo tiene. Él vino del cielo, el lugar perfecto donde no falta nada. Por esa razón, para Jesús no era importante la apariencia de las personas. Pero, ¿por qué? Porque bastantes peruanos se aferran tanto a la apariencia. ¿Por qué? Es una gran contradicción. Jesús vería esto como algo muy lamentable. Especialmente en muchas iglesias de Perú, se les dice a las mujeres que no usen pantalón, sino falda. Cuando escuché esta pregunta por primera vez, pensé, ¿habrá un versículo así en la Biblia? ¿Será un versículo que desconozco? Pero por más que busqué, no encontré ningún versículo sobre pantalones o faldas. En especial, es imposible que Dios, quien no mira la apariencia de las personas, permitiera un versículo así. Al comprobarlo, he encontrado unos 3 versículos que en las iglesias de Perú se citan para prohibir a las mujeres usar pantalón y obligarlas a usar falda. Y antes de entrar en el Evangelio de Juan, quiero empezar aclarando primero este tema. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, versículo 5. Deuteronomio 22, versículo 5. Veintidós, 5. Ya. Leemos juntos. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora veamos con detalle este versículo. Primero, ¿acaso aquí se prohíbe a las mujeres usar pantalón? Dice que la mujer no debe vestirse con ropa de hombre. ¿Ya? Sin embargo, en la cultura hebrea antigua, en este siglo, todos vestían
túnicas largas, ¿ya? Túnicas largas, como una especie de vestido. Esto no se refiere al pantalón. Además, tampoco significa que las mujeres deban usar falda. Dios creó al ser humano como hombre y como mujer. El hombre y la mujer son distintos. Tiene diferente aspecto, diferente carácter y diferentes funciones, ¿ya? Funciones. Esta palabra no se limita solo a la vestimenta. Por ejemplo, cuando un hombre desea convertirse en mujer o una mujer en hombre, eso no debe suceder. Cambiar la forma en que Dios creó al ser humano por voluntad propia es un gran pecado, un gran pecado. Hay hombres que se visten, se peinan, se adornan y actúan como mujeres. Así hay. Incluso hay quienes imitan la voz de una mujer. Buenos días. ¿Ya? Así. ¿Ya? Ah, ¿ya? ¿Qué hombre que hombre quiera ser como una mujer o que una mujer quiera ser como un hombre es algo abominable? Este versículo enseña que la mujer no debe vestirse como hombre ni el hombre como mujer. Además, el hombre debe cumplir el papel del hombre y la mujer el de mujer. El hombre debe comportarse como hombre y la mujer como mujer. La mujer no tiene que pegar su esposo también. Actuar de manera contraria también es abominable. En el hogar también hay responsabilidades propias del hombre y responsabilidades propias de la mujer. No debemos cambiar el lugar que nos corresponde. Cada uno tiene su papel. El padre y el esposo y también la madre, la esposa, no se deben cambiar los roles que corresponden a cada uno. La igualdad de género significa que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero no que tengan que hacer las mismas funciones. Aquí, 5. No vestirá a la mujer traje del hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Este versículo no significa que la mujer no pueda usar pantalón y que deba usar falda. ¿Ya? ¿Se me entiende? En este siglo no había pantalón. Una ropa, una parte, ¿no? Cuestión, one piece, vestido. ¿No? Eso se me entiende. ¿Ya? 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 Y Primera de Corintios. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, versículo 5. Se los leo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 6. Leamos juntos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y se les es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ya. Algunas iglesias se enfocan en el decoro basándose en estos versículos. Pero
enfatizan la ropa de corsa y dicen que las mujeres deben usar falda. ¿Es esto correcto? ¿Qué le parece? ¿Ya? Este versículo no se refiere a esto. Ya, desde versículo 3, se los leo, desde versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rápido. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Debemos leer con atención el contexto para entender por qué se escribió este versículo. Este versículo habla del orden en la iglesia. Habla del orden en la iglesia. Aquí, versículo 3. ¿Ya? Digo que el varón, ¿ya? Es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, la cabeza de Cristo. En la iglesia hay orden. Dios obra por medio del orden. Así que el cabello largo de la mujer representa que está en una posición de obediencia. La mujer está en una posición de obediencia, representa así. Pero en aquel tiempo, en la iglesia, había casos en que la mujer debía orar como representante. Y también había casos en que una mujer profetizaba por el Espíritu Santo. En esos casos, la mujer era considerada como si hubiera sido elevada por encima del hombre en la iglesia. Por esta razón, cuando la mujer oraba en público o profetizaba, debía cubrirse la cabeza, cubrirse. Esto significa que soy una persona que en realidad debe estar debajo. Por un momento he sido elevada. Soy una persona bajo autoridad, pero por un momento he sido elevada. Como confesión de esto y como señal, se cubrían la cabeza. ¿Ya? Este pasaje no se refiere al decoro. Versículo 10. Aquí 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Cuando los cristianos se reúnen como congregación, los ángeles también están presentes y observan. Los ángeles están observando a nosotros. Los ángeles también nos ven y aprenden. Un tercio de los ángeles cayó por violar el orden. Quisieron ser como Dios al violar su posición. ¿Ya? ¿No es así? Al violar su posición, se convirtió en el diablo. Por eso Dios permite que los ángeles vean y aprendan el orden de los santos en la iglesia. En nuestra iglesia, cuando reúnen hermanos y hermanas, no pedimos a una mujer que haga la oración representativa. Así que no se requiere cubrir la cabeza. ¿Ya? Sin embargo, si en algún caso una mujer hace la oración representativa delante de los hermanos de varones, es correcto que cubra su cabeza, como los católicos. Pero los católicos, ¿ya? Siempre está cubierto
su edificio. ¿Ya? Cubrir la cabeza no se refiere al decoro. Además, este pasaje tampoco significa que las mujeres no pueden usar pantalón. ¿Ya? ¿Ya entiende? Ya, y primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, versículo 9. Dos, 9. Leamos juntos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos contosos. Algunas iglesias citan este pasaje diciendo que las mujeres no deben usar pantalón. ¿Acaso la ropa decorosa se refiere a la falda? Ya. ¿Pierde una mujer la dignidad por usar pantalón? ¿Qué le parece? De ninguna manera significa eso. Lo que enseña es que no se adornen con vestidos lujosos, sino con el interior del corazón. En lugar de gastar tiempo y dinero en embellecer la apariencia, se debe invertir más en adornar el interior del corazón para que el espíritu sea hermoso delante de Dios. Es decir, este pasaje no habla de la falda. ¿Ya? Pero algunas iglesias en Perú, usan este versículo para que las mujeres no se pongan pantalón. Hermanas, ¿ya? Las mujeres pueden venir con pantalón. Ya, ustedes ahora se pusieron las faldas y pantalones. Ya, no hay ningún problema. Si quieren ponerse falda, ya póngansela, ¿ya? Solo por llevar falda se ven decorosa. También con pantalón se ve decorosa. No hay problema. Entonces, ya, no vamos a tener esta duda con este tema, ¿ya? ¿Se me entiende? Entonces, vamos a buscar San Juan 5. San Juan 5, versículo 10. San Juan 5, versículo 10. Se los leo. Entonces los judíos dieron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Acabé de leer
versículo 14. Versículo 14. Y otra vez, leamos juntos. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estamos aprendiendo del Evangelio de Juan. La semana pasada estudiamos el milagro de Jesús en Bethesda. Sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Hoy en especial vamos a estudiar detenidamente en el versículo 14. ¿Ya? Aquí Jesús dijo así, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado. Jesús le sanó la enfermedad de su cuerpo y le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Digo que no peques más. ¿Ya? Aquí pecar se refiere al pecado de no creer. No creer. Voy a mencionar luego. Es decir, digo que creyera en Jesús y recibiera la salvación. Aunque haya participado en el lugar donde obra el Espíritu, aunque haya escuchado la palabra de la verdad, o aunque haya tenido la oportunidad de escucharla, hay muchos casos en los que no han recibido la salvación. ¿Ya? Así que en la Biblia hay muchas palabras de advertencia sobre estos casos. Hoy reflexionemos sobre esta palabra. Aquí, vamos a ver 14 otra vez. ¿Ya? Después le halló Jesús en el tiempo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Antes del pecado de Adán no existía enfermedad. Todo el mundo fue creado perfectamente. Pero por causa del pecado, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte y el juicio fueron dados a los seres humanos. Este hombre que había estado enfermo 38 años obtuvo su enfermedad a causa del pecado de la humanidad. Sufrió mucho por su grave enfermedad. Pero ahora por medio de Jesús fue sanado. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Se curó de su enfermedad por la palabra de Jesús. Es decir, se cumplió el mayor deseo que tuvo durante 38 años. Vio la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús. Pero su fe en Cristo no era firme. Aunque su cuerpo se curó, si no recibe a Cristo, sufrirá un dolor mayor y enfrentará la perdición. Aunque se curó de su enfermedad, su espíritu no recibió la salvación. Por eso ha sido sanado aquí. 14. Ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este pecado se refiere al pecado de no creer en Jesús. San Juan 16. San Juan 16, versículo 9. 16, 9. San Juan 16, 9. Aquí dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Todos los pecados del mundo pueden ser perdonados por medio de la sangre de Jesús. Porque el amor de Dios puede cubrir cualquier pecado. Sin embargo, hay un pecado que no puede ser perdonado ni siquiera por la sangre de Jesús. Ese pecado, el de no
creer en la sangre no puede ser perdonado de ninguna manera, ¿ya? Aunque haya asistido a una iglesia donde predica la verdad, aunque ha participado aún a la iglesia que se predica el evangelio correcto, incluso si ha visto muchas obras del Espíritu Santo, si no recibe la salvación por medio del evangelio correcto, la obra del Espíritu Santo enfrentará la destrucción eterna. Hebreos 6. Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 4. Hebreos 6, versículo 4. Se los leo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6 leamos juntos, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Quiénes son las personas mencionadas en esta palabra? ¿Ya? No dice nosotros, que una vez fuimos iluminados. Tampoco dice vosotros, que una vez fuisteis iluminados. En el versículo 6, recayeron. Se refiere a los que recayeron. Los destinatarios de la carta a los hebreos son los santos que han recibido la salvación entre los hebreos. ¿Ya? Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Aquí dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El destinatario del libro de Hebreos son los santos que han recibido la salvación entre los hebreos, judíos, israelitas. Por eso, capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí se dice, vosotros os habéis. ¿Ya? Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vosotros aquí, vosotros, ya aquí. Todas estas palabras son dirigidas a los salvos entre los hebreos. Por eso este libro se llama Hebreos. ¿Ya? Pero aquí en el capítulo 6, versículo 4, yo se los leo otra vez. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los que recayeron, es decir, los destinatarios del libro de Hebreos son distintos de los mencionados en Hebreo capítulo 6, versículo 4 al 6. Este pasaje se refiere a los hebreos que escucharon el evangelio, pero regresaron al
judaísmo, sin haber experimentado la salvación. En aquella época muchos hebreos escucharon el evangelio, pero no recibieron la salvación y volvieron al judaísmo. El judaísmo tenía un gran atractivo y poder para atraer a los hebreos. De manera similar, hay casos de gentiles que escuchan el evangelio, pero regresan al mundo sin recibir la salvación. También hay quienes regresan a la iglesia que no predican el evangelio o al catolicismo. A los ojos de quienes no han recibido la salvación, este lugar no tiene gran atractivo, ¿ya? Porque no cantamos alabanzas con entusiasmo, ni oramos llorando hasta sentir algo, ¿ya? Solo enseñamos la palabra durante mucho tiempo, ¿ya? 1 hora y media, 2 horas, a veces más que 2 horas, ¿ya? Así que las personas que han recibido la salvación, no han recibido la salvación, aún después del seminario de la Biblia, se va al otro lado. Hasta ahora, muchas personas han pasado por aquí. Realmente muchas personas han asistido al seminario de la Biblia y los domingos. Pero la mayoría de ellos se fueron a otro lugar. Solo permanecen aquí las personas que verdaderamente han recibido la salvación. Ya quizás, pero entre nosotros todavía hay las personas que todavía no han recibido la salvación. ¿Ya? Algunos de nosotros que aún no han recibido la salvación también pertenecen a ese grupo. Ya, vamos a escuchar atentamente estos hebreos en el capítulo 6 tenían 5 privilegios. Versículo 4. Primero, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y último, y los poderes del siglo venidero. Los 5. Primero, vamos a ver uno por uno. Los que una vez, aquí en el versículo 4, los que una vez fueron iluminados. ¿Ya? Jesús es la luz. Jesús vino como una luz de la vida. Y primero iluminó a los hebreos. ¿Ya? Además, el evangelio que Jesús cumplió también es luz. Este evangelio se difundió primero entre los judíos. En este sentido, los hebreos fueron iluminados por primera vez. Aunque una vez fueron iluminados, no la recibieron. Es decir, esa luz no pudo entrar en su espíritu, ni se convirtió en su posesión. La luz de Jesús ha iluminado a todos nosotros. Todos nosotros, todos tuvimos la oportunidad de recibir esa luz. ¿Sí? Y siguiente, en el versículo 4, gustaron del don celestial. ¿Ya? Gustaron. ¿Ya? El don celestial se refiere al regalo del cielo. Jesús es quien vino del cielo. ¿Ah? Eres regalo celestial enviado desde el cielo. Gustar de algo no es lo mismo que recibir información simple. Esto significa que lo ha experimentado personalmente. Los hebreos vieron directamente a Jesús, que estaba en medio de ellos. Escucharon su palabra y vieron directamente los milagros que él realizó. Es decir, lo gustaron, pero no lo
comieron. No lo hicieron suyo al comerlo. Solamente lo gustaron. Simplemente lo experimentaron, nada más, nada más. El siguiente. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Los hebreos han sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Dios derramó el Espíritu Santo sobre Jesús sin límite. Jesús sanó a los oprimidos por el diablo con el poder del Espíritu Santo. Los hebreos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo mediante el ministerio público de Jesús. Además, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la obra del Espíritu se manifestó entre los hebreos. Y los hebreos lo vieron. Los hebreos no pueden evitar la responsabilidad de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Algunos han participado en esta iglesia donde obra el Espíritu Santo. Han visto con sus propios ojos cómo viven los que han recibido la salvación verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. Ellos no pueden evitar la responsabilidad de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Y siguiente, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Los hebreos escucharon la buena palabra de Dios transmitida por los apóstoles. En este sentido, ellos experimentaron la buena palabra. Los hebreos escucharon la palabra del Evangelio. La gustaron. Pero no llegaron a comprender plenamente la buena palabra del Evangelio. Es decir, no lo comieron. Siguiente, en el versículo 5. Los poderes del siglo venidero. El siglo venidero se refiere al mundo que vendrá. Los hebreos escucharon claramente sobre el siglo venidero durante el proceso de difusión del Evangelio. También vieron los milagros que Dios realizó para dar a conocer la buena nueva de la salvación que permite entrar en el mundo venidero. En este sentido, ellos gustaron los poderes del siglo venidero. Versículo 6. Y recayeronse en otra vez, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los que recayeron. Los que recayeron. Significa los que apartaron. Es imposible. Es imposible significa no se puede. No se puede. Por eso dice, es imposible. Los hebreos han tenido muchos privilegios en la era del Nuevo Testamento. Ellos fueron iluminados una vez, gustaron del don del celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron, o sea, probaron la buena palabra de Dios. Han gustado los poderes del siglo venidero, pero se apartaron de Cristo, rechazaron a Cristo y al Evangelio cumplido por Él. Y regresaron al judaísmo. Por lo tanto, no se les puede renovar para el arrepentimiento. Es decir, son aquellos para quienes es imposible. Porque sus acciones significan esto. Aquí en el versículo 6, medio parte, crucificaron de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Es decir, lo crucifican de nuevo y lo exponen al Hijo de Dios a vituperio. Exponerle a vituperio significa afrentar a alguien en público. No peques más para que no
te venga alguna cosa peor. Hoy día leímos juntos este versículo. Les sobrevino algo aún más grave por haber cometido el pecado de no creer. Pronto cayeron en el pecado del cual ya no es posible arrepentirse. La cruz de Cristo puede perdonar a todos los pecados, pero para el pecado de rechazar la cruz no existe camino alguno para recibir el perdón. Aunque alguien asista a nuestra iglesia y escuche la palabra, quien no ha recibido la salvación con certeza está en gran peligro. Por eso Jesús les dijo así: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hebreos 10, capítulo 10. Versículo 26. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26. Se los leo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27 leemos entonces, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devolver a los adversarios. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de escuchar el evangelio. Aquí, si pecaremos voluntariamente, si uno no recibe el evangelio intencionalmente, es decir, no cree en él, aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ya? Todos los pecados pueden ser perdonados por medio del evangelio de Cristo. Pero el pecado de rechazar el evangelio no tiene manera de ser perdonado. Aunque escuchó que debe recibir la salvación con certeza, aunque escuchó que debe recibir sin duda el perdón de los pecados, los que no resuelven ese problema hasta el final enfrentarán la destrucción eterna. ¿Ya? Aunque escucharon el evangelio y tuvieron la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, incluso escucharon en nuestra iglesia la palabra de que deben asegurarse de su salvación. ¿Ya? Aquellos que ignoraron la palabra, que por pereza no la pusieron en práctica, que no pusieron reconocer que no estaban salvados y que pospusieron hacerlo por ganar dinero, ellos serán en el versículo, como el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es su fin. Ellos cometieron estos pecados. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteares al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aunque escucharon el evangelio, no recibieron la salvación. Ellos tuvieron la oportunidad de ser perdonados, pero no lo resolvieron. Incluso participando en nuestra iglesia, escucharon que deben confirmar su salvación, pero ignoraron esa palabra. Los que no ponieron esta palabra en su práctica, ¿ya? Cometieron este pecado. En el versículo 29. ¿Ya?
nos insiste en confirmar nuestra salvación. ¿Por qué? Este pecado es realmente grave. Realmente grave. Por eso, Jesús dice aquí, no peques más para que no te venga algo peor. Estas palabras de Jesús son una advertencia para nosotros. Aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Evangelio o que la han escuchado pero no la han comprendido, y también los que asisten a nuestra iglesia y tratan de vivir rectamente pero no han recibido la salvación con certeza, son personas realmente peligrosas. Peligrosas. Es imprescindible que cada uno confirme su salvación de manera segura según la Biblia. San Mateo 12. San Mateo 12. Versículo 43. San Mateo 12, versículo 43. Se los leo. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45 leamos juntos. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Él entrado, moran allí, y el postrestado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El cuerpo humano es una casa que alberga al espíritu. Así como en una casa vive una persona, en el cuerpo habita el espíritu. El cuerpo es la casa del espíritu. Pero nuestro espíritu también es una casa. Y dentro de este espíritu también se recibe a alguien. La casa que se menciona en estas palabras se refiere al espíritu. En esta casa entra el Señor o el diablo. Solo uno de los dos puede entrar. 43, otra vez. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Lugares secos son un lugar sin la palabra. El espíritu inmundo odia a quien quiere vivir conforme a la palabra. Por eso se alea de donde hay palabra y va a los lugares secos, los lugares sin palabra. También buscando reposo y no lo haya. Pero el espíritu inmundo no encontró un lugar para entrar. Entonces, regresa a la persona de la que salió. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Al regresar, el espíritu encontró la casa barrida y adornada. Se limpió y arregló a casa, es decir, el espíritu. En otras palabras, se esfuerza por vivir rectamente, evitar el pecado y participar activamente en la iglesia. Pero, ¿qué es importante aquí? La haya desocupada. La haya desocupada. La casa está desocupada. La había recibido a nadie. Asistieron a la iglesia, escucharon la palabra y participaron en los encuentros. Por eso la limpiaron y la adornaron. Pero no había recibido a nadie.
Es decir, no recibieron a Jesús y no fueron realmente salvados. Por eso, la casa está vacía. 25. Entonces, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Al principio, esta persona tenía dentro solo un espíritu, demonio, ¿ya? Peor. Pero esta persona asistió a la iglesia donde obra el Espíritu Santo. Y por eso se esforzó por vivir conforme a la palabra de Dios y evitar el pecado. Entonces, el espíritu que no le gustaba esto salió de esa persona. Ese espíritu vagaba por lugares secos, es decir, por lugares donde no hay palabra ni obra del Espíritu Santo. Después, al no encontrar un lugar adecuado donde establecerse, regresó a la persona de la había salido. ¿Ya? Así que la casa estaba barrida y adornada, pero sin dueño. Sin dueño. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hizo? ¿Ya? Entonces, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran así. Y 7 espíritus entraron en esta persona. Son espíritus peores que el que había antes. Así la casa se volvió más sucia y corrupta que antes de ser barrida y adornada. Aquí en el versículo 45, aquí dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay personas que vinieron a nuestra iglesia y escucharon la palabra, pero no recibieron al dueño, a Jesús, todavía. Son personas que no han recibido la salvación realmente. Tenemos que escuchar esta palabra para mí mismo, ¿ya? Cada domingo reciben la exhortación de asistir al seminario de la Biblia y confirmar su salvación. Pero no lo hacen. Al final, estas personas terminan así. Muchos realmente han terminado de esta manera. Muchísimas personas han pasado por nuestra iglesia, ¿ya? Tuvieron la oportunidad de escuchar el seminario de la Biblia. Ya, sí. Pueden reconocer, ¿ya? Y aunque lo escucharon, no recibieron la salvación. La mayoría de ellos terminó así, en el versículo 45. ¿Ya? Los que pospusieron recibir la salvación por dinero, terminaron más infelices por causa del dinero. Los que pospusieron recibir la salvación por pereza, terminaron más infelices debido a su flojera. ¿Ya? Los que no quisieron admitir que no habían recibido la salvación, terminaron más infelices por su orgullo. Y dentro de él entraron 7 espíritus aún más peores. ¿Ya? Y el poster aquí. Y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando tenga la oportunidad, debe recibir a Jesús con certeza. Debe recibir a Jesús como el dueño de su espíritu. Es decir, cuando tenga la oportunidad, debe asistir
cuanto antes al seminario de la Biblia y confirmar con seguridad su salvación. De lo contrario, la paz que recibió al asistir a esta iglesia desaparecerá, ¿ya? Y llegará una desgracia aún mayor. Aquí está escrito, 45. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Versículo 20, se los leo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, dándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22, leamos juntos. Pero les ha acontecido lo del verdadero provecho. Pero vuelve su vómito, la puerca lavada, la revolcarse en el cielo. En la iglesia primitiva también había personas que escuchaban la palabra de Dios y se esforzaban por vivir rectamente, así como quienes trataban de cumplir la ley. Pero entre ellos, aquellos que no recibieron a Jesús terminaron así. Versículo 20. ¿Ya? Ciertamente, si sabiéndose, ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Al entrar en un espíritu vacío, un demonio aún más inmundo, la persona se corrompe más. Este tipo de cosas sigue ocurriendo hoy en día. Algunas personas vinieron a nuestra iglesia y escucharon la palabra, pero no recibieron la salvación. Algunos de ellos ahora está cerrado su ojo ya. Sin embargo, al escuchar el Evangelio y la palabra de Dios, pudieron escapar de la contaminación del mundo. Y después fueron a otra religión. Muchos de los que asistieron a nuestra iglesia hicieron lo mismo. ¿Ya? Realmente muchísimas personas han pasado por esta iglesia, pero ignoraron la advertencia de que deben recibir la salvación con certeza. La segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Ya? Este capítulo es una advertencia sobre los falsos profetas. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarás al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es el criterio principal de las herejías destructoras? ¿Cuál es el criterio principal? Aquí. Aún negarán al Señor que los rescató. Negar a Jesucristo. La expiación eterna que Jesucristo realizó. La expiación eterna de los pecados pasados, presentes y futuros
que Él consumó con su sangre. La salvación que se realiza en el momento en que creemos en ello. Negar esto es caer en herejía. Muchas iglesias en Perú enseñan que la salvación se puede perder, ¿no? Aquí, entonces, ¿cómo así? En el versículo 1, última parte, ¿ya? Negarán, aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, negar la sangre de Jesús. La salvación es una expresión eterna. No se pierde jamás. La mayoría de los que asistieron a nuestra iglesia sin recibir la salvación terminan yendo a ese tipo de la iglesia. Debemos comprobar con certeza nuestra salvación. No ignoren estas palabras. En una advertencia de Dios para nosotros. Solo por asistir a la iglesia no se obtiene la salvación. No se es salvo por haberse bautizado, por dar muchas ofrendas, por servir en la iglesia o por haber cambiado de vida. Después de asistir a la iglesia, uno puede sentirse cómodo, pero eso no significa que haya recibido la salvación. ¿Ya? Después de asistir a la iglesia, uno puede llegar a creer en Dios, pero eso no significa que haya recibido la salvación. ¿Quién no sabe con certeza cuándo? ¿Cómo? ¿Y con qué palabra recibió el perdón de los pecados? Evidentemente no ha recibido la salvación. Ya mírenme, por favor. Ya abra su ojo, ¿ya? Mírenme. Aunque haya recibido varias advertencias. Y aunque haya escuchado explicaciones claras para comprender por medio de la palabra de Dios. Si ustedes no escuchan nuevamente el seminario de la Biblia para recibir la salvación con certeza, no tendrán ninguna excusa delante del juicio de Dios. Jesús nos advierte, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Recibe a Jesucristo con certeza. Recibe la salvación con seguridad. Él nos está advirtiendo. Debemos examinar nuestra fe. ¿Ya? Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Leemos juntos. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este versículo nos enseña que debemos examinar nuestra propia fe. Examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La fe que yo tengo, ¿es verdadera? ¿La salvación que he recibido ha sido realmente conforme a la voluntad de Dios y según la Biblia? ¿O ha sido conforme a la voluntad del hombre? Si esto no es claro, aquí, a menos que estéis reprobados. Reprobados significa que no es realmente salvo. El que irá al infierno.
examine, ¿ya? Si su fe está verdaderamente conforme al criterio de la Biblia. Nuestra iglesia permanece abierta durante toda la semana. Cualquiera que lo desee puede ver el seminario de la Biblia en video. Durante toda la semana personas, ¿ya?, vienen a la iglesia para ver el seminario de la Biblia en video. Luego conversan conmigo y confirman su salvación. La oportunidad está abierta para ustedes, ¿ya? Cualquiera tiene la oportunidad de recibir la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, Dios ofrece la oportunidad para que todos puedan ser salvos. Pero la decisión entre el cielo y el infierno depende de cada uno de nosotros mismo, sí mismo. Apocalipsis 3, 20. Apocalipsis 3, 20. Versículo 20. Leamos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando la puerta del corazón de cada persona, ¿ya?, y desea entrar en él para que pueda recibir a Jesucristo y recibir la salvación. Los destinatarios de esta palabra, los de la Odisea, no recibieron al Señor. En estos tiempos también hay personas como los de la Odisea. En este tiempo, el Señor toca la puerta, pero si alguien no rechaza hasta el final, el Señor se aparta. Y donde el Señor se aparta, entrarán espíritus más peores. Cuando Dios se apartó de Israel, sobre ellos vinieron maldiciones. De la misma manera, cuando el Señor termine su obra y se aparte, este mundo se convertirá en morada de demonios y recibirá el juicio de la gran tribulación de 7 años. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. 2:6. 6. Se los leo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. 7, leamos juntos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en el medio. Aquí. Solo que hay quien al presente lo tiene. ¿Quién es él lo que lo tiene? ¿Quién es él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deteniendo la destrucción para que todavía muchas personas puedan recibir la salvación. Pero si se pierde esta oportunidad, será tal como está descrito. Debemos recibir la salvación con certeza en este tiempo. De lo contrario, será tal como se ha descrito. ¿Por qué? Jesús vendrá pronto, ¿ya? Entonces, no habrá más oportunidades. Versículo 11.
de los cerebros. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Participarán en la gran tribulación de 7 años y recibirán al anticristo y lo seguirán hasta el juicio. Siento un gran dolor en mi corazón. Mucha gente ha pasado por nuestra iglesia. Realmente muchos entraron en nuestra iglesia y luego se fueron. Semana pasada también, donde predicamos, muchas almas participaron el seminario, donde predicamos el seminario de Distrito 2. La mayoría de ellos ya escucharon bien, pero aunque hasta jueves escucharon bien, último día, cuando prediqué el evangelio, no vinieron. ¿Ya? Ellos ha pasado. Habría sido una bendición que recibirán la salvación. Pero no se fueron sin ser salvos. Hermanos, espero que entre nosotros no haya más personas así. Yo les ruego encarecidamente, si alguien no está seguro de su salvación, solicite al líder de su distrito. En la reunión de 5 minutos después del sermón, escuchar el seminario de la Biblia. Y durante la semana siguiente, venga a escuchar la palabra y confirme su salvación. Desde mañana, yo predicaré la palabra en Cusco. ¿Ya? En nuestra iglesia, allí, en primer piso, se transmitirá desde mañana a las 7 de la noche la predicación de la palabra en Cusco. Por favor, vengan mañana a las 7 de la noche, escuchen la palabra y aseguren su salvación. Es una oportunidad que Dios nos da una vez más. Pero para alguien, esa oportunidad que Dios nos da, le da última vez. En la reunión de 5 minutos después del sermón, inscríbanse los que deseen escuchar el seminario de la Biblia desde mañana. ¿Ya? Hermanos, mírenme, no desprecian esta advertencia que hoy han recibido. Dios está tocando nuestro corazón por medio de esta palabra. También Dios les da una oportunidad grande, otra vez. ¿Ya? Si hay entre nosotros todavía no han recibido la salvación, yo les pedía varias veces, pero la mayoría de ellos rechazaron esta oportunidad. ¿Ya? Jesús vendrá pronto. Por eso yo vine aquí para predicar el correcto evangelio. Por favor, hermanos, ¿se me entienden? ¿Ya? Desde mañana, por favor, vengan. ¿Ya? Actor coreano irá a Cusco, ¿ya? Para predicar, ¿ya? Palabra de Dios. Entonces,
pueden ver el actor coreano por medio de pantalla. ¿Sí? Gracias, hermanos. ¿Ya? Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos tu palabra que necesitamos. Dios, por favor, toca nuestro corazón para que confirmemos nuestra salvación por tu palabra. Ayúdanos, por favor, que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.